Sí, bien. Bueno, el privilegio es mío. Agradecido al Señor de estar en esta iglesia, en la que he estado en muchas ocasiones desde pequeño. Creo que asistíamos a la iglesia de Manresa, donde mis padres pastoreaban, y de jovencito venía aquí con el grupo de jóvenes que había aquí. O sea que no me es extraño estar aquí, y también compartimos mucha amistad con varios hermanos de esta congregación. Los que lleguen tarde espero que no me confundan con mi hermano. Dicen, no, Jonathan, se ve diferente, pero se ha dejado barba. Bueno, pues el privilegio es mío. Vamos a abrir la palabra en Números 21. Estaremos meditando en esta porción de la Escritura tan hermosa que seguramente todos la conoceréis. Desde pequeño ha sido una de las porciones de la Escritura favoritas en las que he meditado más, y siempre me fascina este relato, la serpiente de bronce. La serpiente de bronce. Vamos a leer la palabra y vamos a pedir la iluminación del Espíritu Santo. Números 21 del 4 al 9. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Vamos a orar, vamos a pedir la iluminación del Espíritu Santo. Dios y Padre, en esta mañana queremos darte las gracias porque nos has movido el corazón para levantarnos y acudir a tu iglesia, necesitados de tu palabra, necesitados de la comunión, necesitados de rendirte culto y hacer notorio a los pueblos tu fama, tu buen nombre, tu gloria. Señor, recibe nuestras alabanzas que salen de un corazón agradecido, de un corazón cambiado, de un corazón transformado. Te agradecemos por tu palabra revelada y te rogamos que en el día de hoy seas honrado, que tu Hijo sea exaltado y que tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento y aplique tu palabra poderosamente a cada corazón y a cada circunstancia, Señor. Señor, en tu bondad te rogamos que aquellos que aún están en las tinieblas de su pecado sean iluminados por la luz del Señor Jesucristo, y que aquellos que ya hemos visto esa luz y vivimos y andamos en luz, seamos aún más iluminados por ti y santificados por ti. Edifica tu iglesia en el día de hoy, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, como decía nuestro hermano, estamos ya cerrando el tiempo de vacaciones, ¿verdad? Bueno, qué bendición tener trabajo y volver al trabajo, pero las vacaciones también son un deleite. Y hay muchos destinos turísticos para el tiempo de vacaciones, pero me imagino que la mayoría de vosotros en verano no pensáis en un viaje al desierto, ¿sí? Buscáis arena, pero no la arena del desierto. A no ser que seas un explorador de esos muy loco, o te guste el París-Dakar, o seas un observador de un mirador estelar, seguramente no irías al desierto, ¿verdad?
Bueno, Israel estaba en el desierto, pero Israel no estaba en el desierto por gusto. El desierto para Israel era un espacio intermedio entre la esclavitud que dejaban atrás y la plena libertad que tenían por delante. Así que pensaréis, bueno, la situación de Israel no mejoró mucho, lamentablemente. Pasaron de la esclavitud en Egipto a un desierto árido, peligroso, sombrío. Y los peligros del desierto son muchos, innumerables. Escasez de agua. Cuando tú piensas en desierto, no piensas en abundancia de agua, ¿verdad? Ausencia de sombra. Y ahora en verano, ¿verdad que todos van disfrutando la sombra? A no ser que tengas, como yo, la vitamina D por los suelos y dices, bueno, pues que me dé el sol. Otro peligro del desierto eran los fuertes cambios de temperatura. Podían pasar de 40 grados por el día a -2, -3 por la noche. Por si fuera poco, en el desierto hay muchas tormentas, pero no de agua. Tormentas de polvo, tormentas de arena. Además, el desierto tiene una característica, que es que el paraje es uniforme. Allá donde mires te parece que ya has pasado por ahí. Y eso genera desorientación. Y por último, si te gustan los animalitos, no es que en el desierto encuentres animales para domesticar, ¿sí? Abundan los escorpiones y las víboras del desierto, de las cuales hoy vamos a hablar mucho, niños. Podréis dibujar muchas víboras. Pero el pueblo de Dios no estaba solo en el desierto. Dios les acompañaba. Fijaros lo que dice Moisés al pueblo en Deuteronomio capítulo 8. El Señor te guió a través del vasto y horrible desierto. Esa tierra reseca y sedienta, llena de serpientes venenosas y escorpiones. Te dio el agua que hizo brotar de la más dura roca. En el desierto te alimentó con maná, comida que jamás conocieron tus antepasados. Así te humilló y te puso a prueba para que al fin de cuentas te fuera bien. Fijaros en este versículo final. Así te humilló y te puso a prueba para que al fin de cuentas te fuera bien. Durante esos 40 años no se te gastó la ropa que llevabas puesta, ni se te hincharon los pies. Así que el verdadero peligro del desierto para el pueblo de Israel no era todos esos peligros que he comentado en la introducción, sino la incredulidad y la desesperanza. Perder la fe y perder la esperanza son los peligros verdaderos de la prueba del desierto. Contextualicemos un poquito. ¿Dónde estamos en ese pasaje? Tenemos un pueblo de Israel que está vagando por 40 años en el desierto. Y todos aquellos que habían murmurado y preferido a Egipto antes que la promesa del Señor, habían sido enterrados no en un cementerio, en la arena del desierto. El pueblo había comenzado su viaje circundando el lateral este de la península del Sinaí, ya hacia Canaán. Ya veían la tierra prometida. Pero surgió un obstáculo. Edom no les permitió el paso. No pudieron acceder directamente a Canaán y esto implicó que tuvieron que hacer un rodeo muy complicado. Un viaje difícil por una región particularmente desolada y escabrosa. ¿Y qué pasó cuando las cosas se complican en nuestra vida? ¿Qué pasa cuando parece que alguien nos pone el palo en la rueda? Pues que nos quejamos. El pueblo murmuró y se quejó. Y fijaros la queja de Israel. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio. Fastidio de este pan tan liviano. Una vez más, el castigo de Dios fue terrible. Porque recordemos, hay que conocer al Dios de la Biblia, no al Dios de nuestro bolsillo.
Y Dios es justo y Dios se aira, pero en su santidad, no es como nuestra ira. Y dice el Señor, la palabra, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Ahora, no nos pongamos criticones con el pueblo de Israel, empaticemos un poquito con ellos. Estarían agotados por un vagar, ¿verdad?, de 40 años, ir acampando de lugar en lugar. Además tenían que montar, desmontar el tabernáculo. ¡Qué fainada!, ¿no?, dirían. ¡Qué trabajazo! Y eso en condiciones desérticas. Arena, sudor, sol, qué cansado. Sin embargo, debieran haber aprendido varias verdades importantes. En primer lugar, durante 40 años, sus ropas, su calzado no se había desgastado. ¿Sí? Imaginaros que yo de aquí 40 años sigo predicando y este traje estuviera perfecto. Yo tendría que hacerme preguntas como, esto no es normal, ¿no? Esto no sería normal. Y recordaba cómo Sadrac, Mesac y Abednego también tuvieron su prueba en el horno de fuego, y cuando salieron, ¿estaban chamuscados? ¿Estaban quemados? No, ni un cabello, nada había sido afectado por las llamas. En segundo lugar, habían sido milagrosamente alimentados. En el desierto no hay supermercados, ¿sí? Entonces comieron maná, bebieron agua, comieron codornices hasta que les salieron por las narices, dice el texto bíblico, y todo eso no es propio del desierto. Y en tercer lugar, tendrían que haber reflexionado que sus padres habían sido enterrados en el desierto por ese mismo pecado, la queja y la murmuración. Pero aún así, aunque sabían todo esto, elevaron su crítica y recibieron una gran consecuencia: serpientes venenosas, no de juguete, serpientes que mordían y mataban. Bueno, alguien dirá, bueno, ¿y esto a mí qué me importa? O sea, ¿esto qué importancia tiene para mi vida? ¿Qué importancia, qué trascendencia tiene para mí que estoy al otro lado de la cruz? Pues fijaros lo que dice Pablo a los romanos, un versículo clave en la Escritura, Romanos 15:4. Fijaros. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. ¿Con qué finalidad? A fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Qué hermoso texto. ¿Por qué se escribió este pasaje de Números 21? Para tu enseñanza, para tu esperanza. Para tu enseñanza, para tu esperanza. Este pasaje, aunque terrible y misterioso, va a ser de mucha edificación para tu alma. Y este pasaje nos enseña tres cosas fundamentales. En primer lugar, vamos a ver cómo nos habla de la condición humana. En segundo lugar, vamos a ver cuál es la provisión divina. Y en tercer lugar, cuál es la forma en la que Dios aplica la provisión divina a esa condición humana. Y veremos qué respuesta tiene que dar el hombre a esa provisión. Esos son los tres puntos que vamos a ver en esta mañana y que vemos en el pasaje de hoy. En primer lugar, vamos a ver la condición humana. Y lo primero que nos encontramos es un pueblo liberado que vaga por un desierto en búsqueda de una tierra prometida. Esa es la situación, ¿sí? El pueblo de Israel, una vez fue liberado de Egipto, se constituyó como una nación libre. Su identidad, ¿sabéis cuál era? Siempre se repite en la Escritura: somos el pueblo que Dios liberó de Egipto. Esa es su identidad, los liberados de Egipto. Pero al mismo tiempo,
Israel era una nación bajo construcción. La realidad es que esta nación, para poder llegar a la tierra prometida, tenía que ser purificada como el oro a través del desierto. Este pueblo de antiguos esclavos salió de Egipto con la esperanza de ser una nación libre en una tierra propia. ¿Y qué pasa con este pueblo que da vueltas por el desierto? Aún no está en su tierra propia. Por eso digo que es una nación bajo construcción. No tiene la plenitud y la gloria que veremos posteriormente en el Israel en los tiempos del rey David o en los tiempos del rey Salomón. Así que lo que entró en el desierto es un grupo de esclavos, pero lo que sale del desierto es un ejército listo para conquistar la batalla. Y eso lo hizo posible la prueba del desierto. Ahora bien, esta ilustración nos habla mucho de la condición humana. El ser humano nace en una condición de esclavitud. El ser humano nace en Egipto y nace como esclavo. Los niños también, los niños que nacían en Egipto, en el pueblo de Israel, nacían siendo esclavos, sin haber hecho nada, pero ya eran esclavos. Su vida evidencia a quien sirve, lo acepte o no. Jesús mismo lo dijo, fijaros, en Juan 8:34. Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y Pablo le dice a los romanos lo mismo. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Por lo tanto, jóvenes y adultos y niños, es un absurdo pensar que eres libre cuando haces lo que te da la gana. Porque realmente cuando haces lo que te da la gana, estás haciendo lo que te dicta un corazón pecaminoso. Y por lo tanto, como dice Pablo a los romanos, de libre no tienes nada. Eres esclavo de un corazón caído, igual que el resto de seres humanos. Así que fuera de Dios, servimos al faraón llamado pecado. Fuera de Dios, servimos al faraón llamado pecado. No te sirves a ti mismo, sirves al faraón llamado pecado, que en un inicio nos acogió con sus bondades aparentes que cambiaron poco después por hostilidades. El pecado primero te muestra su cara amable y te dice: ven a la tierra de Gosén, ahí estarás muy bien. Bueno, he hecho un poema sin quererlo. Pero poco después, el faraón muestra su verdadera cara, esclavizándote. Y bueno, los que ya tenemos unos cuantos años, o muchos años, por la gracia de Dios, hemos conocido mucha gente. Bueno, yo me acuerdo cuando era joven. Tenía unos amigos que me decían: no, yo me voy a la discoteca porque alguien tiene que ser luz en la discoteca. Pero esa luz se apagó y nunca volvieron. Y en el mundo están. Así que coquetear con el pecado siempre ha sido mala idea. Coquetear con el pecado siempre ha sido mala idea y siempre seguirá siendo mala idea, porque el pecado esclaviza y finalmente te mata. Pero hoy, entre el polvo, la arena y el látigo de ese Egipto espiritual, algunos llegan a preguntarse si hay algo mejor, si hay esperanza para ellos, si será cierto que hay una tierra mejor donde fluye leche y miel, si será cierto que hay un Señor, un amo más noble, más tierno. Hoy tenemos dos personas aquí en la sala
como en el mundo entero. Hay dos tipos de personas: esclavos que aún sirven al cruel faraón del pecado, y liberados o ex-esclavos que han dejado Egipto y van de camino a Canaán. Solo hay dos tipos de personas, no existen tres. No pienses que puedes estar en un intermedio, no puedes. En segundo lugar, la condición humana se caracteriza en incredulidad e ingratitud a Dios. La respuesta de Israel no es muy diferente a la respuesta del mundo hacia Dios. Fijaros, el mundo no cree en su palabra y el mundo no agradece sus bondades. En el verano vais a caminar por el paseo, mucha gente con un helado, ¿verdad? ¡Ay, qué rico el helado de avellana! El mejor del mundo, por supuesto. Y el de almendra también. ¡Ay, qué rico el helado! ¡Ay, qué rico el helado de avellana! ¿Pero de dónde surge la avellana, hijo mío? La avellana no ha sido inventada por el hombre. La avellana es una creación de Dios. Y Dios creó el avellano. Y Dios creó el hombre que cogió la avellana. Y Dios le dio el intelecto al que hizo la fábrica para procesar la avellana. Y Dios le dio artesanía al que hizo el helado artesano. Y Dios te dio gusto para que puedas saborear la avellana. Pero somos insensatos, incrédulos, y no vemos las bondades de Dios en cada pequeño detalle. No creen el testimonio, no atribuyen la procedencia divina de todas las bondades y de todos los placeres. Romanos 1:21 dice: pues habiendo conocido a Dios, porque es que está en todos lados su huella, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y eso pasa fuera y dentro de la iglesia. Eso pasaba en Israel y eso pasaba en el mundo entero. John Piper lo explica muy bien, dice lo siguiente: cuando la gratitud brota del corazón humano y hacia Dios, Él es magnificado como la próspera fuente de nuestra bendición. Él es reconocido como el dador. Él es reconocido como el dador de todo. Pero, continúa John Piper, cuando de nuestro corazón no brota gratitud por la inmensa bondad de Dios hacia nosotros, es probable que esto sea porque no tenemos el deseo de darle la gloria. No queremos magnificarlo como nuestro benefactor. Dar las gracias implica humildad. No dar las gracias indica orgullo, porque te consideras el actor principal que ha conseguido ese coche, esa casa, ese sueldo, ese helado de avellana, cuando todo es de Dios y todo proviene de Él. El pueblo de Dios desconfiaba de Dios y olvidaba sus beneficios. Y la queja es esta: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Nos has sacado de Egipto para matarnos en el desierto. Esa es la primera conclusión. El pueblo que ha sido liberado le está diciendo a Dios: tú nos has sacado para matarnos aquí. Le está diciendo eso. En segundo lugar, nos has traído a un lugar que no tiene ni pan ni agua. Y en tercer lugar, estamos cansados de tu pobre provisión. No eres generoso. Entonces, en lugar de usar las bocas para alabar a Dios, se quejan, mienten y desprecian. Se quejan, mienten y desprecian a Dios.
El tercer aspecto que vemos de la condición humana se caracteriza por estar bajo el efecto de un veneno mortal. Un veneno mortal. La queja y la ingratitud a las puertas de la tierra prometida, porque estaban a punto de entrar, recordémoslo. Demoró la bendición y trajo el juicio. El Señor les traía en su mano derecha una tierra que fluye leche y miel. Y ante la actitud de Israel, el Señor esconde su mano derecha y les presenta con su izquierda juicio a través de serpientes venenosas que van a hacer fluir por sus venas ese veneno mortal. Qué terrible. Estas serpientes ardientes se llaman así por alguna razón. Porque el veneno producía una sensación de ardor, de quemadura interna en su organismo. Este veneno hacía que por cada arteria, vena, capilar por el que fluía la sangre envenenada, se sintiera como fuego por el interior. Bueno, si tenéis curiosidad de saber lo que sucedía, la sintomatología de la picadura de una víbora del desierto es terrible. Enrojecimiento, hinchazón, moretones, sensación de opresión, ampollas cercanas a la mordedura, debilidad, confusión, náuseas, dificultad respiratoria, dolor de cabeza, visión borrosa, párpados caídos, sequedad en la boca, hormigueo, sabor metálico. Y todo esto va incrementando hasta que la persona fallecía. No es ninguna broma lo que estaba sucediendo en este desierto. Pero además, una curiosidad de las víboras del desierto, bueno, de las serpientes en general, no siempre que muerde una serpiente, inyecta veneno, porque le cuesta mucho producir veneno. Le cuesta mucho trabajo, no tiene un depósito infinito de veneno. Así que Dios estableció en su soberanía que siempre que mordían en el campamento, inyectarían veneno, porque ese era el castigo. Y esto nos habla de la condición humana y de las consecuencias mortales del pecado. Como he apuntado antes, el pecado no es divertido. El pecado no es un juego. El pecado mata. El pecado mata. Así como Dios en su justicia envió serpientes venenosas en el desierto para disciplinar a su pueblo, asimismo, en su providencia permitió que en el huerto del Edén se introdujera una serpiente para probar al primer hombre. Allí Satanás también utilizó un veneno, pero no un veneno físico, sino un veneno a través de palabras. Palabras que envenenaron a Eva y que envenenaron a Adán. Y ese veneno diabólico llamado querer ser como Dios ha sido transmitido de generación en generación a toda la raza humana. A toda la raza humana, sin distinción. Y esto ha implicado que desde la cuna hasta la tumba todos estamos orientados al mal. Ese es el diagnóstico bíblico de la raza humana, ese es el problema humano. Dice Génesis 6:5, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente el mal. Es una depravación total. Y la Escritura, inspirada por el Espíritu Santo, ha puesto palabras tan importantes como todo, de continuo, solamente. El ser humano no tiene remedio. El ser humano no tiene remedio humano. El pecado es algo contrario a la voluntad divina, pero en especial es una ofensa al santo nombre de nuestro Dios. Es rebelión en toda regla y implica como consecuencia la muerte. Alguno dirá, bueno, pero Adán y Eva no murieron ipso facto. No murieron al momento,
sí que murieron. Murieron al momento porque fueron expulsados, fueron destituidos de la gloria de Dios. Y a partir de aquel día, todo aquel que nace, muere. Esta condición solo permite dos opciones. Que el hombre sea dejado en su condición, lo cual revelaría su justicia, o que Dios tome una iniciativa misericordiosa, lo cual revelaría su gracia. Vamos al segundo punto, la provisión divina. La provisión divina no se ajusta a la petición humana. Ya sabemos lo que ha pedido Israel y ya sabemos lo que Dios ha dado. El pueblo pide a Dios por medio de Moisés que se quiten las serpientes, por favor. ¿Sí? El hombre es así, el ser humano es así. Cuando recibe las consecuencias, dice, ya lo he entendido, por favor. Pero si lo he entendido, ¿me perdonas? Sí, te perdono. Pues quítame la multa, ¿no? Quítame las consecuencias. Esto nos pasa constantemente con los hijos. Le vas diciendo hasta que dices, ok, tu consecuencia es esta. No, papá, ya lo he entendido. Ya no lo volveré a hacer más. Sí, ok, me alegro que lo entiendas, pero tu consecuencia es esta. Y esto sucede en el ser humano. No entiende que aunque hayamos sido perdonados, las consecuencias se mantienen, porque no entendemos los atributos de Dios y no entendemos la justicia divina. Seguimos sin aceptar que la paga del pecado es la muerte. ¿Y sabéis por qué? Porque seguimos sin entender cuán santo es nuestro Dios y cuán abominable es el pecado. Dios no quita las consecuencias. Y sabemos por qué lo hace. Porque es justo, pero también porque quiere revelar su gracia. Bien, ¿cuál fue entonces la provisión divina? Se preguntarán. La provisión divina fue la fabricación de una serpiente ardiente. Bueno, la fabricación de una serpiente ardiente. No lo hizo Aarón porque Aarón murió versículos atrás. Hubiéramos esperado que Dios actuara de otra forma, ¿verdad? Si hubiera sido yo, hubiera quitado el castigo. ¿Lo habéis entendido? Sí, ya, todos ya. Levantad la mano. ¿Lo habéis entendido todos? Sí. ¡Fuera serpientes! Tan poderoso soy para ponerlas como para quitarlas, ¿cierto? Otra opción mucho mejor es que el Señor hubiera enviado águilas o zorros del desierto que las hubieran devorado. Eso hubiera sido impresionante. ¡Qué salvación!, ¿no? Como mínimo, si yo hubiera sido Dios, hubiera creado un águila majestuosa de bronce. ¿Por qué? Porque ¿verdad que da una sensación diferente de esperanza mirar un águila? Pero, por favor, ¿una serpiente de bronce? ¿De verdad? ¿Una serpiente de bronce? ¡Qué disparate!, ¿no? Bueno, obviamente no es un disparate, porque los pensamientos de Dios son mayores que nuestros pensamientos. Dios está proveyendo aquí una serpiente mayor que va a dominar unas serpientes menores. Y seguro que alguien dice, esto me suena. Sí, cuando Aarón tiró la vara y se comió las víboras, las culebrillas de los magos, de los brujos de Egipto. Pero esta serpiente tiene una serie de características que no debemos obviar. Esta serpiente está elevada en un asta de madera, porque Dios revela el qué y Dios revela también el cómo. Esta serpiente tiene que estar elevada, a diferencia de las serpientes, que habitualmente, ¿dónde están las serpientes? Elevadas no están, están en el polvo, comiendo polvo y mordiendo talones. Recordemos que ese fue el castigo. Esa fue la maldición dada a la serpiente del Edén, ¿verdad? Esa fue justamente la maldición. Te arrastrarás por el polvo. Pero esta serpiente está elevada. Es de una naturaleza diferente. No está comiendo polvo. No está tocando la tierra, es una serpiente elevada entre el cielo y la tierra. Además está en el aire no solo por ser la provisión del cielo,
sino también para facilitar que todos en el campamento la puedan contemplar. Pero no nos confundamos. Esta serpiente que está en el asta no está viva. Esta serpiente está muerta. No está viva ni libre. Está muerta y atravesada por un asta. Y además absorbe en ella toda la maldad y el veneno de aquellos que fueron envenenados. En cualquier punto del campamento, allí en tu tienda, si te despiertas y ves que te ha picado una víbora, o si estuvieras en una roca, o si estuvieras tirado en el suelo en mitad del campamento, podías elevar la vista y ver esa serpiente de bronce, y al mirarla, ser sanado. Una tercera característica es que esta serpiente, esta provisión, fue dada con una promesa. Esa serpiente no tenía nada más que bronce, ¿sí? Era un objeto, no era nada especial en sí. Lo especial que tenía es que Dios puso una promesa encerrada en esa serpiente de bronce. ¿Cuál era esa promesa? Lo veremos ahora. Imaginaros que formáis parte de un grupo de bulatairas. Bueno, decir que seguramente lo sabéis, la palabra bulatairas no tiene equivalente en español, al menos yo no lo sé. Yo lo busqué en el diccionario y pone buscador de setas. ¿Sí? Bulataira es un buscador de setas. No sé si existe setista o no creo. Pues bueno, el buscador de setas se va al Montseny en una preciosa mañana de otoño, ahí con esa llovizna, buscando setas. Pero tengo que deciros algo, este buletaira no tiene ni idea, como yo. Mi padre sabe, pero yo no tengo ni idea, ¿vale? Yo sé cuando me lo ponen en el restaurante y me lo como, o en casa y me lo como, pero no sé más. Entonces este buletaire va cogiendo y va poniendo, ¿sí? Un bulet, otro bulet, diferentes colores, diferentes texturas, diferentes tamaños. Y cuando llega a casa ese buscador inexperto de setas, eso sí, cocinar sabe. Lo pica todo, sartén, ajo, aceite, perejil, lo que quieras. Y se hace un plato delicioso. Poco después se lo come y poco después empieza a sentir unas sintomatologías que no explicaremos un domingo por la mañana. Así que dice, me tengo que ir al hospital. Rápidamente se va al hospital, cerca del Montseny, ¿vale? Me imagino que en Sant Celoni, y le pregunta al doctor, me he comido una seta venenosa seguramente porque, no, mira, soy temerario y me la he comido. No te preocupes, esto es habitual aquí en Sant Celoni, vienen todos los que se piensan que saben de bulets y yo tengo la solución. Aquí está el bote de pastillas que es el remedio. Ah, ¿cuántas tengo que tomarme? ¿Una cada 8 horas? No, tú lo pones allí, en tu cocina, y cuando te sientas mal solo tienes que mirar el bote de pastillas. Absurdo, absurdo, ¿verdad? Podría ser aún más absurdo. Le dice el doctor, tranquilo, yo tengo aquí una gran seta de bronce, ¿sí? Yo te la dejo una semana, te llevas la seta gigante, no me cabe en el comedor, bueno, pues la metes en el parking y cada vez que te sientas mal, miras la seta gigante de bronce y te sentirás mejor. Es insólito. Nuestra mente no acaba de entenderlo, no parece que tenga mucho sentido, ¿verdad? Pero de la misma forma Dios está actuando aquí en su provisión. ¿Y por qué esto? ¿Por qué tiene que ser así? Porque la esperanza, la provisión de Dios tenía que tener la misma forma del mal que lo produjo. Israel sabía que la serpiente antigua engañó a Adán. Israel tenía la reciente experiencia de que esa serpiente le había mordido. Lo último que querían ver era una serpiente de bronce. No querrían ni una serpiente de juguete. Pero la realidad es que cuando uno es consciente de la gravedad de su enfermedad, acepta cualquier tratamiento. Si os habéis visto en una ocasión que estáis muy mal, doctor, lo que usted diga. ¿Verdad que sí? Eso le pasó a Naamán. ¿Recordáis a Naamán el sirio? ¿Sí? Él va para que Eliseo le cure, ¿sí?
haga algo mágico, espectacular, pero Eliseo ni sale a recibirle. Y encima le dice por medio de su siervo, zambúllete 7 veces en el Jordán. Y Naamán se enfada, y no lo voy a hacer. Y los siervos, si te estás muriendo, o sea, estás con una enfermedad que se llama la muerte en vida, te caes a trozos. ¿Qué te cuesta meterte en el Jordán? Y lo hizo por desesperación y se sanó. Así que por muy simple que sea, sin mérito, sin complejidad, el hombre tiene que responder a la provisión divina. El hombre tiene que responder a la provisión divina. Y eso es lo que vamos a ver. La respuesta humana. Tercer punto, para aquellos que tomáis notas. La respuesta humana. El primer elemento que vemos es el arrepentimiento. El arrepentimiento. Fijaros el versículo 5. Podéis seguirlo en vuestras Biblias. Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Bueno, hay muchas cosas interesantes en esta confesión. En primer lugar, el pueblo de Dios está reconociendo su pecado y lo está haciendo bien en ese reconocimiento. En segundo lugar, ese reconocimiento no está siendo ambiguo. No está diciendo, oye, si te he ofendido en algo, me perdonas, ¿vale? Eso lo hacemos nosotros. Oye, si en algo he dicho, si en algo te he ofendido, perdona, ¿eh? Moisés, tú sabes que aquí hace mucho calor y el calor hace que la gente vea visiones y... No se excusan. Ellos saben que han pecado de crítica, de murmuración, de queja y lo confiesan. Es una buena confesión de pecados. En tercer lugar, el pueblo acierta muy bien a no dirigirse directamente al Dios que han ofendido, sino a través de un mediador. Ellos se dirigen a Moisés para que Moisés ruegue por ellos. Y eso es también un acierto en su arrepentimiento. ¿Dónde viene el problema en el arrepentimiento de Israel? En el cuarto punto. El pueblo de Dios se equivoca en hacer una petición concreta fuera de la voluntad divina. Porque le dice exactamente a Dios lo que tiene que hacer. Pero todo el resto vemos que es correcto su arrepentimiento. El arrepentimiento y la fe, en segundo lugar, el arrepentimiento y la fe son dos aspectos que podemos distinguir, podemos hablar de ellos, pero son inseparables en la verdadera conversión. Son inseparables, arrepentimiento y fe. No hay verdadera conversión solo con arrepentimiento, no hay verdadera conversión solo con fe. La verdadera conversión es fe y arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento y qué es la fe? Si queréis una definición sencilla, el arrepentimiento es dar la espalda al pecado y la fe es abrazar la provisión divina. Arrepentimiento es dar la espalda al pecado y fe es abrazar la provisión divina. ¿Y en qué consistía la fe? ¿En qué consistía la fe en este pasaje en el que nos encontramos? Consistía en algo muy sencillo, en mirar la serpiente de bronce. No verla, mirarla. Las indicaciones dadas a Moisés fueron: hazte una serpiente ardiente, ponla sobre un asta y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. La fe y la confianza en la provisión divina se expresaba en algo muy sencillo: mirar. ¿Todos podemos mirar o todos podemos ver? ¿Qué hacemos? ¿Vemos o miramos? Mirar la serpiente de bronce. Así que si el pecado vino por la boca, la solución venía por los ojos. No tenían que proclamar palabras mágicas. No tenían que correr y tocar la serpiente. Venga, el primero que toque la serpiente se salva. No tenían que hacer ningún sacrificio en honor a la serpiente de bronce. Tenían
que mirarla. Tenían que mirarla. Ahora bien, corremos el riesgo de dejar de ver otra característica más. Fijaros lo que dice el texto. Cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Hay otra característica además de mirar para ser sanado. ¿Sabéis cuál es? El haber sido mordidos. El haber sido mordidos. La serpiente de bronce únicamente podía sanar a aquellos que habían sido mordidos y miraban. Los que no habían sido mordidos, aunque miraran, no eran sanados, porque no habían sido mordidos. Diréis, ¿qué está diciendo este hombre? Porque esto es una provisión para desesperados, para los que saben que van a morir, para los que sienten el veneno mortal fluyendo por sus venas. Jesús dijo lo mismo con otras palabras. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Por lo que si no sientes el veneno de del pecado en tu alma, tú no necesitas mirar a la serpiente de bronce. Esa serpiente elevada no es para ti. Pero si has encontrado, aunque sea la marca de la mordedura en tu piel, aunque sientas levemente los efectos del veneno en tu alma, corre y mira la serpiente de bronce. El Señor hace un llamado a los envenenados. Isaías 45, 22 dice así: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Esta mañana leía la conversión de Spurgeon. Spurgeon era un jovencito atribulado, un adolescente decimos hoy día. Y narra cómo él se sentía totalmente condenado al infierno. No tenía seguridad ninguna de la salvación, más bien tenía seguridad de condenación. Así que ese día se dispuso a ir a la iglesia, pero nevó. Y dijo, tengo que encontrar una iglesia porque estoy atribulado en el alma. Y encontró una congregación metodista y se metió ahí. Solo llegaron 15 personas a ese culto, como mucho. El pastor no llegó. Así que un hermano salió al frente y con este mismo pasaje que acabo de leer, predicó. Predicó el que dice Spurgeon que ha sido el peor sermón de la historia que ha escuchado, pero el sermón que produjo la conversión de Spurgeon. Y se ve que este hermano estaba todo el rato diciendo, mira a Cristo, mírale a Él y mírale. Si eres joven, mírale a Él. Si eres un anciano, mírale a Él. Y dice, se pasó 10 minutos diciendo que miremos. Pero en un momento miró a Spurgeon y le dijo lo siguiente, joven, te ves muy miserable. Y siempre serás miserable. Miserable en la vida y miserable en la muerte. Si no obedeces mi texto. Pero si obedeces ahora, en este momento, serás salvo. ¡Wow! Podéis leerlo en casa. Pero es extraordinario lo que él sintió en el alma, aunque se quedó como mudo. Pero él estaba botando en el alma porque había sido perdonado. Había mirado a la serpiente de bronce. Había mirado a Cristo crucificado, había sido salvo. No sirve de nada que mires en tu interior. No sirve de nada que busques en tu botiquín a ver qué encuentras. No sirve de nada que gastes tu vida en gurús y en psicólogos o en psiquiatras. No sirve de nada que mires los ídolos de piedra o los ídolos de carne.
mira a Cristo. Mira a Cristo. Solo hay esperanza mirando a aquel que fue alzado entre la tierra y el cielo. Debemos mirar al crucificado. Él fue hecho maldición por nosotros. Él cargó nuestro pecado, nuestra culpa, nuestra agonía, nuestra desesperación. Él cargó todo eso en aquella cruz por amor a ti. La vida cristiana empieza con una mirada, continúa con una mirada, en búsqueda de una mirada. La vida cristiana es mirar a Cristo. Puestos los ojos en Él, el autor y consumador de la fe. Así que la fe y el arrepentimiento son los primeros frutos de la vida espiritual, pero no te equivoques, cada día yo me arrepiento y creo. Vamos concluyendo, hermanos. Cristo es quien interpreta este pasaje 1400 años después. Y dice así el Señor Jesús a Nicodemo: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La serpiente elevada apunta al tipo de muerte que iba a tener el Señor Jesús. La muerte en cruz. La salvación en el desierto vino por medio de una serpiente, porque ésta tiene que tener la misma forma del mal del cual tenemos que ser salvos. Fijaros lo que dice Pablo a los Corintios: al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado. No dice que pecó, sino que lo hizo pecado. Todo nuestro pecado estaba ahí, clavado en Cristo, de tal forma que el Padre, al mirar a su Hijo, ya no lo reconocía. Veía solo pecado. Lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en su carne. Como Sansón, Jesús mató todos sus enemigos el día de su misma muerte. Para vencer la serpiente, Jesús tenía que tomar forma de serpiente. Para vencer la muerte, Jesús tenía que introducirse en la muerte y decirle a la muerte: muerte, yo soy tu muerte. La maldición vino por medio de una serpiente en un árbol frondoso del huerto del Edén. La bendición en el desierto, en una serpiente clavada en un asta. El Cristo crucificado es la simiente de la mujer que vencería a la serpiente. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Para vencer la serpiente antigua, Cristo se hizo hombre y permitió ser mordido en el talón. Pero cuidado a quien muerdes. Morder al santo fue su perdición. Él pensaba que estaba envenenando a Cristo, pero fue envenenado por su santidad. Aquello que pensaba que era su gran hazaña, su gran victoria, fue un ridículo tremendo, una vergüenza pública del diablo. Nosotros, hermanos, aunque vivimos vidas de fracaso, nos arrepentimos, nos levantamos, lo volvemos a intentar y volvemos a fallar, ¿verdad? Pero Cristo no es así. Cristo es totalmente diferente. Él fue puesto a prueba de todas las formas que podemos imaginar y siempre salió airoso vencedor. Él anuló y venció el veneno de las palabras de Satanás en el mismo desierto. ¿Y cómo lo venció? Con la misma palabra de Dios. Él le contestó: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¡Qué victoria! Jesús fue tentado en todas las necesidades que nos podamos imaginar. Sed, hambre, soledad, enfermedad, dolor físico, todo. Pero fue intachable en todo.
La serpiente antigua tuvo que tragarse su propio veneno, aunque mordió a Cristo en el talón, allí en la cruz, solo venció el Señor Jesucristo. Vemos aquí la diferencia también entre ese mediador, Moisés, y Cristo Jesús, un perfecto y superior Moisés. Porque Moisés creó una serpiente de bronce para clavarla en un asta, pero nuestro perfecto mediador se clavó él mismo. No fabricó nada. Él se clavó en esa cruz en nuestro favor. El Santo vino a morir por ti. El Santo vino a morir por nosotros, colgado en una cruz, atravesando su carne con el acta de tus pecados y clavando su carne en esa cruz. Este es el mensaje del Evangelio, que lo vemos en toda la Escritura, también en este capítulo de Números 21. Agradezcamos al Señor por tal provisión. Agradezcamos al Señor por un Salvador tan grande, tan valiente, tan victorioso como el Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre Santo, te agradecemos por tu palabra que es todopoderosa, todo suficiente, inerrante, inspirada, perfecta, Señor. Cubre todas las necesidades de nuestra alma. Te rogamos que por tu Espíritu Santo sea aplicada poderosamente en cada vida, en cada corazón, y que tu Hijo Jesucristo sea exaltado en nuestras vidas y corazones. Es en su nombre que te lo pedimos. Amén.